¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Como cada semana es un gusto, un placer compartir con todos ustedes en esta columna. Hoy por hoy, 2024, no estamos muy diferentes y me atrevería a decir que estamos peor que durante el gobierno de Yanine Áñez. Con relación a el 6 de agosto, fecha en la cual se ha conmemorado una efeméride más de nuestra independencia, 199 años de independencia de Bolivia. Sin lugar a dudas, dos elementos fundamentales, ¿no? El discurso de Luis Arce Catacora, que pareciera que nos habla en chino, mareándonos con cifras frías que no se viven o no se reflejan en lo que vive todos los días el boliviano, la boliviana, en las calles, en los mercados, en los supermercados, en las gasolineras, en todas partes, con relación a la economía, con relación al bolsillo del boliviano. Nos habla de cifras como si estaríamos en Suiza, cuando en realidad la realidad social del boliviano es otra, la realidad social de quien acude a comprar productos de primera necesidad en los mercados, en los supermercados, en las calles, de quien acude a los mercados paralelos del dólar, por ejemplo, para adquirir la divisa norteamericana, para quien acude con los librecambistas, para quien acude a la gasolinera a hacer ingentes filas para adquirir combustible para las movilidades, es otra, ¿no? Entonces, no existe coherencia entre lo que nos ha dicho Luis Arce Catacora y entre la realidad que vive el boliviano de a pie todos los días. También otro punto álgido ha sido, al menos en el plano simbólico, el hecho de que Luis Arce Catacora haya sido custodiado por niñas y niños. La utilización política de niñas y niños custodiando a Luis Arce Catacora para evitar que éste sea abucheado por la población en su conjunto en la ciudad de Sucre, puesto que existe un malestar generalizado contra el ingobierno de Luis Arce Catacora y sus ministros que claramente le perjudican más que ayudar. Asesores que pareciera que o lo están asesorando mal a Luis Arce Catacora o prácticamente lo están asesorando para destruirlo, para hacerle quedar mal. Cualquier cosa menos buenos asesores tiene Luis Arce Catacora, ¿no? Con relación a la iniciativa planteada por el presidente, decíamos, con relación a el referéndum que ha intentado plantear el presidente Luis Arce Catacora con relación a tres temas fundamentales, ¿no? Los combustibles, la subvención de los combustibles. Nos ha presentado una gasolina premium y una gasolina ultra premium. Prácticamente lo que no nos ha dicho es el hecho de lo que va a acontecer en las gasolineras. Nos van a decir, ¿usted quiere gasolina premium o gasolina ultra premium? Porque la gasolina regular no hay. Así que si quieres nomás, adquieres esta gasolina a este precio que nosotros estamos imponiendo, o de lo contrario te vas. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un gasolinazo encubierto, prácticamente, impuesto por el gobierno de Luis Arce Catacora. Un gasolinazo que a todas luces da cuenta de la incapacidad e incompetencia de este gobierno, ¿no? Además le quiere lavarse las manos como Poncio Pilatos y tirarle toda la responsabilidad a la población para que se levante la subvención de los combustibles. Nada más cobarde, ¿no? De un presidente, un mandatario que debiera tomar las decisiones políticas que considere necesarias, que considere adecuadas, y no tratar de lavarse las manos con la población. El ámbito de los escaños parlamentarios, la demostración de un nuevo hecho de cobardía del presidente Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno ya conoce los datos del último censo, los datos que ha arrojado el Censo de Población y Vivienda, que obviamente van a hacer una modificación en los escaños parlamentarios, seguramente asignación también de nuevos recursos económicos a diferentes regiones, que quiere generar Luis Arce Catacora con un referéndum relativo a escaños parlamentarios, que los bolivianos nos peleemos entre bolivianos, que los bolivianos estemos enfrentados en disputas regionalistas, en disputas por recursos, en disputas por coparticipación tributaria. Es una
obviamente una estrategia de salvataje. Luis Arce Catacora con esta propuesta de referéndum trata de marearnos a todos la perdiz, pero de autogenerarse también una última salida de escape, o un último salvavidas, si se quiere, político, ¿no? Y tirarle también a la población la responsabilidad de la asignación de escaños parlamentarios, cuando es una atribución y una función que debe cumplir con valentía y con generación de consensos, cosa que ha demostrado no tener el gobierno de Arce. Por otro lado, el ámbito de estrictamente la reelección o repostulación de expresidentes. Si hablamos de los expresidentes, Tuto Quiroga, por ejemplo, no fue presidente electo por voto popular. Fue un señor que, siendo vicepresidente del exdictador Hugo Banzer Suárez, falleciendo asumió el cargo de presidente de Bolivia. Carlos Mesa Quisbert, principal rival del movimiento al socialismo en las últimas elecciones, también fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, y tras la fuga del 2003 de Goni, asume como presidente del Estado. No fue electo tampoco por voto popular. El único expresidente que fue electo por voto popular, Evo Morales Ayma, es a quien se lo quiere inhabilitar, a quien se lo quiere proscribir. Y como Luis Arce no tiene la valentía, ni con sus autoprorrogados, ni con el Tribunal Constitucional Plurinacional, ni con el Tribunal Supremo Electoral, de tomar la decisión política de inhabilitar y proscribir a Evo Morales, porque esto generaría una convulsión social a escala monumental, trata de lindarle esa responsabilidad, delegarle cobardemente esa responsabilidad a la población, para que sea esta la que en un eventual referéndum vote en contra de una reelección o repostulación. También admitiendo que la sentencia constitucional 1010 no está limitando la participación política de Evo Morales, y por ende no lo proscribe. Por eso trata de generar, de construir, de inventarse otro mecanismo para inhabilitar a Evo. Es el meollo y el fondo del asunto. También, y a la vez, la solución que está buscando Luis Arce Catacora es por la vía del empresariado privado. Ya nos ha demostrado a principios de este año que va a preferir salvar al empresariado que salvar al resto de la población, y lo mismo ha demostrado con el encuentro empresarial que también ha propuesto en su discurso presidencial, es decir, salvar y estar del lado de los empresarios millonarios del país. Después, al final, si sobra el tiempo, recién ocuparse del resto de la población, de la gran clase trabajadora, de la gran clase popular que lo apoyó en determinado momento. Entonces tenemos toda una suerte de una incompetencia demostrada de Luis Arce Catacora, que lo más digno, lo más hidalgo que podría hacer es renunciar de manera irrevocable a su cargo, al igual que el vicepresidente, y que sea el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que, de conformidad con el artículo 169 de nuestra Constitución Política del Estado, pues convoque en el plazo de 90 días a nuevas elecciones generales con todos los actores políticos, incluido Evo Morales, para de una vez y por todas se le pueda dar un nuevo gobierno a Bolivia y resolver de raíz todos los problemas gigantescos que ha generado la incompetencia de Luis Arce Catacora, que a mi modo de ver es la caracterización boliviana de Lenín Moreno, aquel Lenín Moreno que traicionó a Rafael Correa. Ese es hoy Luis Arce Catacora con Evo Morales y con el MAS. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo cordial a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta semana quiero comentarles que justamente han habido varias noticias respecto a la cotización del dólar. Como se sabe, en esta semana, el día 6 de agosto, el presidente Luis Arce se ha dirigido al país con un mensaje presidencial que ha dejado sabor a poco a la población, en el sentido de que no ha dado soluciones concretas a la crisis actual, y ha anunciado un referéndum. Pero bueno, ese mensaje ha tenido incidencia precisamente, según dicen los medios de prensa, en la cotización del tipo de cambio del dólar en el mercado negro o mercado paralelo, que es actualmente el único lugar donde se consiguen los dólares de verdad, ya que en el sistema financiero formal, es decir, en la banca privada o en las casas de cambio, no se consiguen dólares
debido a que los bancos señalan que el Estado o el Banco Central de Bolivia les debe más de 2.000 millones de dólares, los cuales serían devueltos por el Banco Central hasta el 2026. Por lo cual el único lugar donde se pueden conseguir realmente dólares es en el mercado donde están los librecambistas, en la calle, donde se había cotizado últimamente hasta en más de 15 bolivianos por dólar, es decir, más del doble del tipo de cambio oficial, que se mantiene en 6.96 para los bancos. Después del mensaje presidencial del día 6 de agosto, según medios de prensa en Bolivia, el dólar habría rebajado su precio y estaría cotizándose en estos días entre 10 bolivianos y 13 bolivianos aproximadamente por dólar. El lugar donde más barato se puede conseguir el dólar, según reportan, es Cochabamba y Desaguadero, que es la frontera con el Perú. Sin embargo, igual esto no da mucho aliento tampoco a la población, ya que igual es un valor de más del 50% sobre el tipo de cambio oficial. Lamentablemente el gobierno sigue politizando el tema económico. Se ha reunido el sector gremial precisamente en estos días para poder determinar cuáles son las medidas que van a exigir al gobierno que se apliquen para beneficio de sus sectores, como por ejemplo pequeños, medianos empresarios, comerciantes. Han solicitado que se abastezca de combustible del diésel a los productores, por ejemplo, de quinoa. Han solicitado que haya la provisión de dólares de divisas para los sectores como por ejemplo el sector farmacéutico, el sector comercial, y eso van a presentarlo al gobierno. Sin embargo, el gobierno no escucha a estos sectores, que son los sectores populares, diríamos así. Lo único que ha salido hoy día como noticia es que el gobierno va a citar a los empresarios privados, es decir, el gobierno sigue actuando como un gobierno neoliberal de derecha, reuniéndose y escuchando solamente en reuniones donde está presente el presidente. Solamente atienden a los grandes empresarios, y cuando se trata de transportistas, de gremiales, no está presente. Luis Arce manda a sus ministros, que dan largas y largas, como se ha visto en el caso del transporte, que ha tenido que llegar a bloqueos y paro nacional para poder presionar al gobierno de que exista realmente el abastecimiento del diésel. Así es como está la situación actualmente. Nuevamente se ha visto en las redes sociales que han comparado una vez más a Luis Arce con Lenín Moreno, el expresidente traidor de Ecuador, que traicionó a la línea de Rafael Correa y que ha llevado a la derecha nuevamente al poder desde los años 2017 a la fecha, ya que Lenín Moreno también en su gestión de gobierno, que fue nefasta para el Ecuador, hizo un referéndum precisamente para evitar la repostulación de Rafael Correa, e incluso el discurso de Luis Arce, cuando habla de escuchar al pueblo y que por eso se está haciendo la pregunta en un referéndum de que si puede haber reelección continua o discontinua, prácticamente está diciendo que ha escuchado a aquellos que hicieron el golpe de estado en 2019, los llamados pititas, porque los únicos que han protestado contra la reelección del presidente Evo Morales no han sido los masistas, sino los opositores al gobierno popular del MAS y PCP. Con estas noticias me despido, les saluda Cintia Aguirre desde Bolivia, deseándoles a todos una excelente jornada. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan dentro de Bolivia, como desde afuera también. Les habla nuevamente su hermano Roger Wilcarani Morales desde el departamento de Oruro. Alerta en Bolivia. El gasolinazo está en la puerta de todos los bolivianos. En nuestro país se empieza a comercializar una gasolina especial, entre comillas, con un precio de 5 bolivianos 71 centavos. Pero la gasolina convencional de 86 octanos que se comercializa actualmente tiene un precio de 3 bolivianos 74 centavos. La diferencia entre estas dos gasolinas
es de 2 bolivianos y la especial que se empieza a comercializar tendría una subida o tiene una subida de aproximadamente 52%, 53%. La subvención o el tema de la subvención de los hidrocarburos es una decisión del presidente y es un tema netamente técnico dentro del marco económico. Pero esta decisión, como no tenemos un presidente con pantalones acá en Bolivia, el presidente quiere someter a un referéndum para que los bolivianos decidan qué hacer con el tema de la subvención, lavándose las manos de todas las malas decisiones que tomó su gobierno para llevar al país hasta este punto. Y simplemente decir, yo no decido, decidan ustedes, tomen la decisión ustedes, huyendo de toda responsabilidad, demostrando una ineptitud absoluta. Incluso este referéndum, en el sentido de someter a decisión del pueblo, puede cercenar las capacidades del futuro presidente de tomar verdaderas decisiones reales sobre la subvención, cuando el pueblo ya haya tomado una decisión. Por tanto, es contradictorio que mientras ya existe un gasolinazo, el presidente quiera preguntar a los bolivianos si estamos de acuerdo o no en subvencionar la gasolina y el diésel. Además, nuestro país estuvo sumergido en el caos total la anterior semana por un desabastecimiento de combustibles que paralizó todo el país por más de 2 días. Un escenario caótico en el que el autotransporte pesado se vio obligado a ingresar en un bloqueo nacional indefinido hasta que el gobierno solucione dicho problema. Porque eso lo anunciábamos en anteriores programas y se llevó a cabo tal y cual lo dijimos. Pero también por parte del autotransporte pesado se decidió que si Luis Arce no tiene la capacidad de solucionar estos problemas estructurales, debe adelantar las elecciones. Y es algo que ya se está debatiendo, no solo en un sector social como es el transporte boliviano, sino en los sectores sociales de los gremiales, de los comerciantes, empresarios, microempresarios, etc. Sin embargo, Luis Arce sigue empecinado en la carrera electoral con miras a las elecciones generales del Bicentenario de Bolivia, y su agenda política es el de arrebatar la sigla del MAS y PCP y sacar de la carrera electoral, la carrera política, a Evo Morales Ayma. Finalmente, este referéndum anunciado por Luis Arce es una distracción a todos los problemas estructurales que tiene su gobierno, y que, por ejemplo, el dólar el fin de semana pasado cotizó en bolivianos 15, es decir, ya subió más de 200% de su precio original. Luis Arce está pasando como el peor presidente de la historia de Bolivia y como un economista fracasado. Un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos de la patria grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?